Buen día, camaradas. Quería compartir con ustedes este texto, El árbol de los erizos. Como dice acá en la presentación, en las palabras preliminares, en la presente obra, El árbol de los erizos, se reúnen las cartas que escribió Antonio Gramsci a su familia desde la cárcel, en especial a sus dos hijos, Delio y Giuliano. Todas las cartas destinadas a ellos están llenas de preguntas: saber qué juegan, qué libros les interesan, si les gusta más la literatura o las ciencias. Antonio estimuló en sus hijos el interés por la lectura, por la naturaleza, que aprendieran a cuestionar lo que veían, leían, percibían y las reacciones de ellos mismos ante la experiencia. Carta a carta, siguió paso a paso el crecimiento físico y moral de sus hijos, brindándoles el afecto que la palabra escrita le permitió. Les comunicó a Delio y a Giuliano las ganas que él sentía de estar con ellos, pidiéndoles que le describieran todo lo que veían, vivían, sin dejar fuera ningún detalle, para procurar un contacto más íntimo, saber cómo estaban, darles palabras de aliento, comprometerse con sus aprendizajes, sus experiencias y sus vivencias. Les dejó una huella aleccionadora y compartió a su vez lo que él mismo vivió, describiéndoles anécdotas similares de cuanto contaba con pocos años de edad para que se identificaran con su papá. Para él, se trataba de disciplinar a sus hijos, pero de ninguna manera imponiéndoles un criterio o un modo de ver las cosas. Más bien, haciendo las veces de un maestro, un guía, un amigo que con sus palabras les enseñara, de manera creativa y libre, a ser responsables y autónomos. Sus cartas, también dirigidas a su esposa Julia, a su cuñada Tatiana y a su madre, están llenas de afecto y de una necesidad de saber todo cuanto ocurre en su familia. La distancia y el encierro son muy duros para él, y en las palabras recibidas de todos los suyos encuentra consuelo y muchas fuerzas. La última oportunidad que tuvo de verse con su mamá fue en su pueblo para el año 1924, y pudo compartir con su esposa y su hijo Delio por última vez en Rusia, en el otoño de 1925. Recordemos que en 1924 se hizo cargo del gobierno soviético el camarada Stalin. Eso para poner en contexto este texto. Julia se encontraba embarazada de Giuliano en ese entonces. Gramsci nunca tuvo oportunidad de conocerlo personalmente. Leamos un poco de la vida de este gran revolucionario italiano. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, Italia. Para poner en contexto, el camarada Lenin nació en 1870, es decir, 21 años antes. Debido a la situación económica difícil que padeció con su familia, estuvo obligado a trabajar desde temprana edad. Ya a los 11 años trabajaba y estudiaba. Esa situación le abrió los ojos y fue consciente de la injusticia que significaba el hecho de que la mayoría de las familias sufrieran penurias económicas a la vez que otras pocas fueran ricas y poderosas. Tuvo conciencia de la necesidad de la igualdad, apasionado por la historia y la política. Leyó en los siguientes años muchos libros que le despertaron la curiosidad intelectual y encontró una suerte de maestro en el gran pensador y luchador socialista alemán Carlos Marx. Al igual que Stalin, el camarada Antonio Gramsci viene de abajo, muy de abajo.
es un proletario de pura cepa. Entre las ideas que Antonio nos legó, eso no significa que todos los marxistas deben ser pobres de origen. Recordemos que Marx procedía de una familia acomodada y Engels de una familia directamente rica, ¿no? Lo mismo que Fidel Castro, que fue hijo, si bien no fue hijo reconocido, pero su padre era un terrateniente español en Cuba. Lo mismo que el Che Guevara, ¿no? Miembro de una familia aristocrática. Es decir, el origen no determina que sea o no comunista. Pero es bueno ver que tenemos así camaradas como Stalin y Gramsci, que su pobreza inicial no les impidió convertirse en los grandes revolucionarios que fueron. Sigamos. Entre las ideas que Antonio nos legó, encontramos que una revolución rompe con el orden déspota de una sociedad y de la historia. Para él, hacer revolución significó cambiar la sociedad de raíz y abrir múltiples posibilidades para construir una nueva. Al participar en una revolución, las mujeres y hombres son libres para crear y construir en colectivo nuevas relaciones humanas, democráticas y solidarias, que tuvieran como objetivo la igualdad. Para ello, Gramsci nos habló de la necesidad de construir hegemonía. Esto significa que el pueblo debe comprender que hay otras formas de vivir distintas y mejores a las que impone el capitalismo. Acá se refiere a construir la hegemonía del proletariado. Es decir, que dentro de la dictadura del proletariado, el hegemón, el que manda, el que dirige la construcción socialista debe ser la clase obrera, no nuestros aliados, los campesinos, la pequeña burguesía o los intelectuales. En 1926 Gramsci fue apresado y luego en 1928 fue condenado a 20 años de cárcel por sus escritos y acciones políticas, encaminadas a dar fin a la opresión y a favor de una nueva sociedad basada en la igualdad. Los poderosos de su país. Acá hay un pequeño error. Nosotros no queremos una sociedad basada en la igualdad, queremos una sociedad basada en la equidad. Es decir, darle posibilidades a los más débiles, ayudarlos especialmente para que se desarrollen. Eso es hay un dibujo muy interesante donde a los más chiquitos se le pone un banquito para que puedan ver por encima de una pared. Ese es el concepto de equidad, ayudar a los menos favorecidos y de esa forma equiparar. Pero no confundamos eso a lo que dicen que nosotros queremos que todo el mundo sea igual, ¿no? Una sociedad gris donde todos sean pobres, donde todos piensen igual, o donde todos sean ateos, ¿no? Bueno, continúo. A veces siento que hay que aclarar esas cosas porque hay gente que no tiene mucho conocimiento del comunismo. Los poderosos de su país no querían que pensara más. Sin embargo, en 1929, obtenido el permiso para escribir en su celda, comenzó a plasmar en algunos cuadernos escolares sus ideas y así produjo muchos escritos que, rescatados luego por su cuñada Tatiana, se convertirían en dos de los libros más importantes del pensamiento socialista italiano: Cuadernos desde la cárcel y Cartas desde la cárcel. Después de 4 años de prisión, su salud empeoró mucho, sufrió de tuberculosis y debido a las complicaciones posteriores falleció en Roma en el año 1937. Es decir, 9 años después de ser condenado. Ubiquémonos, en 1939, 2 años después, estalló la Segunda Guerra Mundial y Gramsci hubiera sido realmente muy importante. Pero bueno, lamentablemente no lo pudo vivir. Irónicamente, Gramsci había obtenido la libertad plena pocos días antes de morir. Orión Hernández. Bueno, como siempre recomiendo este texto. Probablemente sea muy interesante, se puede conseguir en versión PDF para conocer otro aspecto del camarada Antonio Gramsci, la relación con su familia, ¿no? Evidentemente era un padre
como todos los camaradas, los grandes maestros nuestros, un padre muy dedicado a su familia. Si uno lee las cartas de Lenin a sus familiares en las obras completas, va a ver el amor inmenso que sentía por su madre especialmente y por sus hermanos, por todos los familiares, la preocupación que tenía por su salud, por su crecimiento intelectual. Así que bueno, probablemente encontremos eso en estas páginas, pero bueno, los invito a todos a que la lean por su cuenta. Venceremos, camaradas.